Esta tarde empezamos la sexta sesión de iRadio, con el nombre La Radio Informativa y el podcast Crear Contenidos para el Oyente Actual. En esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestros dos invitados que nos acompañan ya, están con nosotros, y presentamos a Ricardo Gómez Palma, periodista del grupo RPP, con 23 años de trayectoria profesional en la cobertura de hechos informativos a nivel nacional e internacional, lo cual le ha permitido formar parte del panel de conductores de ampliación de noticias del grupo RPP Radio Televisión, programa político por excelencia del grupo periodístico. Actualmente es conductor de la primera edición del noticiero La Rotativa del Aire, principal noticiero de la plataforma de RPP. Dentro de su labor periodística ha desempeñado muchos cargos, dentro de ellos el ser productor, redactor, editor y destacado reportero para la multiplataforma periodística de RPP. Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Gómez Palma. Buenas tardes, chicos. Primero, gracias a Flor, gracias a la facultad, a la universidad por la invitación. Para mí es un gusto, sobre todo, constatar que hay siempre un grupo de chicos aquí en la universidad bastante interesados en el periodismo, bastante interesados en la radio. Una imagen dice más que 1000 palabras. Esa frase, ¿la han visto o la han escuchado ustedes? La han escuchado. Nunca la han leído o la han visto en una pantalla. En una pantalla no han visto una foto, un póster, un corto que se presente diciendo una imagen, dice más que 1000 palabras, ¿no? Lo han escuchado. Porque la radio, y ese es un eslogan, y estoy haciendo campaña por la radio, ese es un eslogan de la radio en general en el Perú, que decía: la radio está más cerca de la gente. Y eso es cierto, al menos hasta hace algún tiempo era una plataforma que no tenía competencia como ahora, por ejemplo, lo es esos aparatitos que todos tienen conectados, ¿no? A veces ni se notan que uno los tiene, o lo estamos viendo incluso nuestra serie favorita en Netflix y estamos así con un ojo en esta pantallita, ¿no? O escuchando los mensajes de voz que nos mandan los amigos por WhatsApp, ¿no es cierto? Bueno, antes la radio era lo único que nos conectaba siempre con todo. De pronto no con los amigos inmediatos, pero sí con los amigos de siempre, ¿no? Los conductores de la radio, los cantantes que salían por la radio, hasta las radionovelas en su momento, de repente sus mamás, sus abuelas, si le pueden comentar algo de eso, ¿no? O sea, la radio los conectaba con esa gente que para ellos, para nosotros ahora sería nuestros amigos, ¿no? Nuestra comunidad. Ahora la comunidad virtual nos acerca a todo el mundo y ingresa al baño con nosotros, pero antes la radio era esa herramienta potentísima que le daba razón a ese eslogan: la radio está más cerca de la gente. Pero por eso mismo la radio corría un riesgo, y lo corre siempre. La radio puede convertirse en ese ruido de fondo que a veces hace la televisión cuando la tenemos prendida, y se convierte en ese ruido sin ningún altibajo que va sonando y se convierte precisamente en eso, como la música que ustedes escuchan sin prestarle atención en un centro comercial, o de repente los comerciales que pone la televisión, porque ustedes ya no prenden la televisión en la mañana cuando la prenden para ver algo, ¿no? Sino simplemente para que los acompañe. O regresan a casa, prenden el televisor, tiran el control y siguen haciendo algo, ¿no? Chequeando el teléfono, comiéndose algo, y eso se transforma en ruido de fondo. Y la radio a veces corre el riesgo de convertirse en eso, solo ruido de fondo. Pero un ruido que acompaña, ¿no? Pero ruido de fondo. En una radio informativa, que es ese el ámbito en el que me desempeño desde hace mucho tiempo, justamente nuestra pelea diaria está en esa. Bueno, es una pelea, o sea, no es el foco central, pero es también siempre el objetivo de los que hacemos radio, no convertirnos en ruido de fondo. Y sobre todo queremos que quienes participan con nosotros como invitados, como entrevistados, como público, también lo entiendan de alguna manera, ¿no? Tenemos que generar cada día contenidos y lenguajes más atractivos para la gente, para no convertirnos en ruido de fondo, ¿no? Y por eso es que a veces también hacemos hincapié en que está bien, nosotros somos periodistas, no somos locutores, pero igual tenemos que, si es que vamos a
pararnos frente a un micro, sentarnos generalmente es sentarnos frente a un micro, procurar entonar bien, vocalizar bien, para que la gente que nos escuche nos entienda, ¿no? Y más fuerte que vocalizar bien y tener una bonita voz es en realidad lo que le vamos a decir. Y antes de contarles algo acerca de mi carrera, que me pidió Florcita que comparta con ustedes eso, quería recordarles eso, que por favor no perdamos de vista en que si nosotros queremos ser comunicadores, tenemos que leer siempre. Algunos lo hacen inconscientemente desde muy pequeños. Yo lo hacía sin darme cuenta. Leía lo que tuviera a mano, no importaba si fueran revistas, no sé, mi papá era policía, revistas de la institución. Yo leía todo lo que caía en mi mano. Revistas de, no sé, pues de amas de casa, de mi mamá o de mis tías. Yo las leía todo. Con el tiempo uno tiene que empezar a discriminar sus lecturas, por supuesto, más estudiantes de comunicación. Pero la lectura es fundamental, no solamente porque nos pone en contacto con otras. Ahora hay otras herramientas para eso también, pero con otras realidades, con otros mundos, sino porque, y ahora ese es el plus principal de la lectura, nos dota de un lenguaje que nos va a permitir, al momento de estar en este lado del micrófono, poder transmitir ideas, o mejor dicho, poder comunicarnos más eficientemente con quienes nos escuchan. Porque si nuestro lenguaje es pobre, limitado, no pasa de antes los 100 caracteres de Twitter, que todos eran abreviaturas, y con 40 palabras tú podías decir todo y escribir todos los Twitter al día. La radio es una herramienta mucho más, en ese sentido, dúctil. Tenemos más espacio y utilicémoslo bien. Entonces, y además, y retomando lo anterior, ¿no? Lo que le decía acerca de que la radio está más cerca de la gente. Ya, la gente no quiere tampoco, cuando la gente escucha radio es porque está haciendo otras cosas también. La gente no tiene tiempo para estar procesando ciertos lenguajes técnicos o no muy claros para poder construirnos una idea de lo que nos quiere decir. Nuestra tarea, por eso, y esa es la magia de la radio, esa es la otra idea de la radio, la magia de la radio es que nosotros les construimos a la gente imágenes en la cabeza. Es como cuando ustedes leen un libro y luego van al cine, dicen, de pronto el director de esa película leyó el libro y se hizo una imagen, y respecto a esa imagen hizo él la película. A veces coincide, generalmente no, con lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que podría haber sido la película de ese libro, ¿no? O sea, nosotros cuando leemos nos hacemos una idea visual de lo que está contando el autor, ¿no es cierto? El autor, y esa es la riqueza de la literatura, nos construye imágenes en la cabeza. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en la radio, construirle a la gente que nos escucha, sin que ellos se esfuercen. Esa es la idea también, de que la gente que está escuchando radio no se esfuerce, no tiene tiempo para eso, sin que se esfuerce, ni le cueste trabajo, nosotros le construyamos imágenes en la cabeza. Si queremos transmitir información, que la información que le transmitamos sea fácil justamente de interpretar, procesar. Y para eso necesitamos un lenguaje amplio, un léxico rico, y eso solamente nos lo da la lectura. Lamentablemente no hay una app que te diga, ¿no? Estas palabras son las más bonitas, y antes había gente que recurría al diccionario, se aprendía, se obligaba a aprender 20 palabras nuevas todos los días leyendo un diccionario. Qué aburrido, era una herramienta valiosa, lo es, pero qué aburrido, ¿no? Estar leyendo un diccionario para poder aprender 20 palabras al día que no conoces, cuando puedes estar leyendo, disfrutando, saboreando una novela, no sé, un ensayo, lo que quieran ustedes en literatura, que les guste, y al mismo tiempo que les gusta, lo disfrutan, se enriquecen, y al mismo tiempo amplían su vocabulario. Y luego cuando pueden ustedes asumir, o tienen la suerte de asumir un papel de comunicadores y pararse, o estar detrás de un micro, van a poder hacer mejor ese papel, ¿no? Van a poder ustedes construirle imágenes en la cabeza a la gente que los escucha. Y eso lo van a poder hacer si ustedes tienen un lenguaje más amplio. Mientras más amplio, más rico sea su lenguaje, lo van a poder hacer con mayor facilidad. Bueno, yo intuí algo de eso cuando llegué a la radio, más o menos a la misma edad que ustedes. Yo estaba en 10º ciclo de la estaba en la Escuela de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, y se exigía un número de horas de prácticas en un medio de comunicación, de verdad. Por una cuestión casi de suerte, de casualidad, tenía un conocido, que tenía un familiar que trabajaba en RPP,
me conectó, me dijeron, bueno, para que dejes hacer prácticas, ¿no? Vente los domingos, un día pesadazo, en las tardes todavía. Me acuerdo que ese día jugaba Perú, no me acuerdo exactamente qué partido, pero jugaba Perú. Y llegué así a la radio, y llegué justamente cuando empezaba, o sea, más o menos mi generación es esa que ha hecho la transición entre lo analógico, que es el pasado arcaico, y lo digital, que es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Cuando yo llegué a la radio, miren, imagínense, de verdad, ahora me río de eso, ¿no? Pero en ese momento era el reto y era lo que tenía. Cuando yo llegué a la radio, encontré la última máquina de escribir que he visto yo y que he utilizado como herramienta profesional para hacer un trabajo periodístico. Me la dieron a mí, porque era el practicante nuevo y era la última máquina de escribir que había, porque ya estaban distribuidas, mejor dicho, las pocas computadoras que habían para la redacción, ¿no? Eran solamente para los redactores titulares, no para que la gente que trabajaba de verdad. Yo llegaba a hacer prácticas. La usé creo que un mes, después ya me permitieron usar una computadora. Y cuando llegué a la radio y salí a la calle luego de algún tiempo, todavía encontré pegadas a las unidades móviles de la radio unos aparatos enormes. No sabría cómo decirles, eran como esos monitores bueno, como estos CPUs de las computadoras que ya ahora también están desapareciendo, algo así, y un poco más grande todavía, casi 2 CPUs de estos, pegados al techo de la radio. El que le salía un cable pareció y un micro pareció que tenía un botón para operar. Te daban la señal al aire, que estabas, o sea, no, adelante Ricardo Gómez, y tú apretaban un botón de esa máquina y salía, así era. Ahora, luego, o sea, yo llegué y encontré todavía esa tecnología. Y habían reporteros en la calle que todavía iban con sus moneditas Ring, ustedes no las han conocido, que eran para llamar por teléfono, en una cabina telefónica. Las metías, marcabas un número, apretabas botones y te comunicabas con la radio y por una línea especial te pagaban pase para que salieras al aire. Una locura. Pero era lo que había. Pero no llegué yo directamente a ser reportero, no llegué primero para redactar, porque yo llegué de casualidad a la radio. Yo cuando estaba, como ustedes, en la universidad de décimo ciclo, me gustaba escribir, me gustaba leer y quería escribir. Pensaba que como mi hábito de la lectura era, no sé, me jalaba, de pronto lo mío era escribir. Y quería entrar a un diario, pero no conocía a nadie de un diario, ¿no? Entonces lo más rápido fue llegar para cumplir con esa exigencia de las prácticas, a una radio. Empecé a redactar, me gustó la redacción, le gustaba cómo redactaba de pronto, y me fui quedando en la radio, ¿no? Cumplí el periodo de prácticas y me pidieron que me quedara. Primero hacía ese trabajo de redactor de las noticias que leían de verdad al aire. Pasaban por un corrector, ahora tampoco ya existe esa figura del corrector en un medio de comunicación. Era más, en ese sentido, más profesional, más cuidado, ¿no? A pesar de que ya eras un redactor, digamos, titular en la radio, tus notas antes de que las leyera un locutor al aire o un periodista al aire, pasaban por un corrector que hacía el filtro necesario para ver si tenías faltas ortográficas o faltas de estilo, faltas de sintaxis. Bueno, primero hice ese trabajo, luego me pidieron que asumiera otra labor más y editaba los audios. Claro, en unas cosas que tampoco existen ahora, que eran unos cartuchos enormes, en las que los reporteros que venían con cassettes, tampoco conocen los cassettes, venían con sus cassettes y me los daban a mí y me decían lo que había ahí y lo que era pertinente, ¿no? Acá tengo las declaraciones del ministro de Economía que acaba de anunciar que está subiendo el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Está en el minuto 27, segundo 18, y ahí basta el minuto, y ahí cortas y lo pegas. Y yo agarraba y hacía ese trabajo, yo editaba esos cartuchos con otras grabadoras, editaba los audios, ¿no? Y parece que lo hacía bien porque me convertí en el titular también de ese trabajo en el turno que yo trabajaba. Luego ya me pidieron que me convirtiera en el asistente de editor el asistente del editor, el que tenía a cargo la emisión del noticiero de la radio, de las tardes era todavía. Yo estaba en el turno de la tarde. Y lo que me daba cuenta que además del esfuerzo en tiempo que me demandaba y que se supone iba empezando a dar frutos, era eso, que no perdía yo el hábito de la lectura. Y ahora me recuerdan quienes me llevan algunos años y quienes me conocen desde esos años iniciales míos en la radio, me decían, tú siempre ibas con un libro, o uno o dos, uno terminando, uno empezando, pero siempre ibas con un libro. Y entonces eso
Eso era lo que yo quería decirles. Evidentemente es cuestión de esfuerzo personal, es cuestión también del lugar donde los están formando, de los profesores que tienen, de los recursos técnicos con que cuenta la facultad. Sí, eso es importante, por supuesto. Pero yo me he dado cuenta que además de eso, lo importante de esto que les digo, era la dedicación, pero real, y sobre todo al inicio de sus carreras es fundamental, a tratar de comprender los procesos, ¿no? No teníamos las herramientas que ahora existen, o sea, ahora tú tienes todo más bien. Ahora hay esto de internet ilimitado, un aparatito que tú tienes pegado a ti todo el día, ¿no? Entonces tú puedes verificar qué está pasando en cualquier sitio, tú puedes, y eso es lo que se les pide a los jóvenes, o sea, está bien, en internet está todo, sí, pero gran parte de lo que está en internet también es falso, entonces hay que tener criterio, conocimiento para poder discriminar qué sigues, qué lees, qué no lees, qué das por cierto. Y ahora con este fenómeno de las fake news, más todavía, ¿no? Bueno, lo que les decía es que ahora tienen ustedes herramientas que les facilitan esa tarea de comprender procesos no solamente de comunicación, políticos, deportivos, sino también de cómo es esto, si ustedes... y me parece que por lo que he conversado fuera con algunos de ustedes, por lo que me cuentan sus profes, tienen bastante interés en eso, o sea, en el proceso creativo, porque ahora ya no solamente se trata de asumir, desde hace algún tiempo lo han hecho todos los medios de comunicación, que no solamente ya existe una sola plataforma y una especialización, sino ahora hay multiplataformas y periodistas multiplataforma. Hay una discusión también sobre lo conveniente que es que un periodista haga 3, 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Lo importante es que tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Antes eso no existía. Y lo que les vamos a pedir, les voy a pedir yo en realidad, es eso. Que utilicen bien las herramientas que tienen, sí, pero que nunca abandonen la lectura. Nunca abandonen la lectura, ¿no? Y yo me doy cuenta cada vez que ahora que pasa un par de meses de pronto que no logro acabar un libro y es como que si algo empezara a fallar, como que si... Eso en realidad es como que una gimnasia mental que te ayuda en las mañanas a estar más alerta, más atento, a tener una inquietud nueva, porque además de palabras y de imágenes nuevas que te pueda mostrar un libro, en realidad hay técnicas también ahí de cómo es que tú puedes ir generando precisamente esa expectativa, esa inquietud en quienes te leen, en quienes te escuchan. Antes que se vayan a dormir, no sé, quisiera saber si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, porque esa es la parte inicial de lo que fue mi carrera. Luego ya he ingresado, ya me empecé a sentar detrás del micro, ¿no? Más que salir a la calle y hacer ese trabajo más de obrero, que es riquísimo. Yo extraño mucho ese trabajo de reportero en la calle, ¿no? Que es riquísimo, riquísimo. Es lo que están haciendo ahora a modo de práctica acá en la universidad, van a hacerlo pronto. No sé si todos, si sea el interés de todos, pero más o menos ese es como que el camino que seguíamos antes, ¿no? El de hacer primero ese trabajo de calle, guerrero, riquísimo, para luego, si te interesaba y lograbas el interés de los jefes, convertirte en conductor de un espacio, ir perfilando tu estilo más o menos para ver qué tipo de periodista quieres ser y si es que vas a estar en radio, qué te gustaría hacer, si ser el productor, el editor, el que lo conduce o el que produce y conduce. No sé, hay múltiples posibilidades ahora, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Estos chicos, No, si quieres sigo, pero no, dale. Una pregunta es de los jóvenes que están entrando a RPP, ¿cómo los estás viendo actualmente? Sí, se supone que pasa un filtro primero, ¿no? En realidad no es un buen momento económico para los medios de comunicación en general en el país, por un tema de publicidad que baja y eso obliga a reducir costos y eso obliga a que los sueldos no mejoren, pero igual hay una cantidad impresionante de jóvenes que quieren estar en esto porque para eso se han preparado y hay un filtro, ¿no? Entonces la mayoría de los chicos que llegan, hay pocos casos, digamos, en que no terminen dando la talla o no terminen siendo funcionales en el sistema de trabajo que tenemos en RPP. Ha ocurrido con un reportero, ¿no?
que lamentablemente ha tenido que dejar el equipo. Un reportero nuevo, joven, de madrugada, pero que le faltaba justamente eso es lo que le digo. O sea, era bueno escribiendo algunas notas y haciendo reportes chiquititos en la madrugada. Miren, ya era contratado, un reportero contratado de RPP, hacía madrugada, pero era un reportero contratado de planta, profesional, joven todavía, pero ya formaba parte del equipo profesional de RPP. Estaba en la madrugada y no podía dar el salto a cubrir. O sea, el reportero de la madrugada tiene que hacer también las notas principales y las primeras para el noticiero principal que arranca a las 5. Y ahí empieza a crecer la audiencia de RPP y a las 6 es top, o sea, es lo máximo la audiencia en RPP. Medio millón de personas, más o menos, pegadas a la radio, ¿no? Entonces, lamentablemente este chico, y ojo con eso, por eso le decía lo de la lectura. Este chico hacía reportes cortos que él escribía y duraban 1 minuto, 40 segundos, nada más. Pero cuando decíamos, no, tiene que hacerse un vivo. Oye, esta nota merita un vivo. O sea, no un reporte leído y que se quede en 40 segundos, 1 minuto y acabe. Leído, generalmente. No, no podía este chico sostener un vivo. O sea, sostener vamos con un accidente de tránsito, pero como más importante, hay una persona conocida ahí involucrada, no puede salir y decir, gracias, directo en directo, hay una persona herida, una persona muerta, 3 heridas, en el cruce de las avenidas La Merina, Escardó, consecuencia de la imprudencia de uno de los conductores que venía a excesiva velocidad. Los bomberos han llegado, han levantado el cuerpo del cadáver, pero también han levantado, han evacuado a los heridos a los centros de salud más cercanos, estaba esperándose la llegada del representante del Ministerio Público, el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Directo en directo RP Noticias, se queda ahí. Y eso es mucho, ¿no? Pero si le decíamos, no, describe el sitio, que hay una congestión vehicular, además el choque ha provocado, se ha tirado el semáforo, en fin, 1000 circunstancias, o sea, le decíamos, quédate 3 minutos al aire, no podía. O sea, él agarraba, hacía 35, 40 segundos y no le alcanzaba para más y entonces no tenía más palabras que decir, o sea, no tenía cómo describir con otras palabras, además de las usuales, ¿no? Sin recurrir a eso de entre los fierros retorcidos, un dantesco incendio, los hombres de rojo, para decir bomberos, ¿no? Entonces, sí, o sea, a veces hay que buscar palabras nuevas, pero no hay que tener miedo a repetir de pronto un párrafo y sobre todo si es en vivo, un término, ¿no? Si tienes que decir bombero 2 veces en 1 minuto es suficiente, tienes que decir, no decir hombre de rojo, o para decir pescados y mariscos no vas a decir productos hidrobiológicos, ¿no? Pero yo no como productos hidrobiológicos, yo hago ceviche con pescado y mariscos, ¿no? Pero eso, o sea, te das cuenta, generalmente sí, leen o están bien metidos en sus temas los chicos que llegan a RPP, pero a veces como este compañero que de verdad lamento que haya salido, no podía sostener un vivo, que es más o menos como que requisito fundamental en un periodista de RPP, que eso era el leitmotiv. O sea, todo el mundo quería que le den antes en la radio, ¿no? Los reporteros de antes queremos que nos den y que no nos corten, que nos permitan hablar 4 o 5 minutos. No, ahora los chicos tienen miedo de hablar más de 40 segundos porque se quedan sin lenguaje. Que no les pase eso nunca, ¿no? Bueno, y esa tarea me ha permitido, pues, de verdad, o sea, la satisfacción que te da trabajar en un medio grande, que es mezcla de, a veces, algunos dicen suerte, también algunos dicen que es tu preparación, o sea, es una mezcla de estar muy bien preparado y estar en el lugar correcto cuando suceden las cosas, ¿no? Porque tú puedes estar en el lugar donde suceden las cosas, en el momento adecuado, esa es suerte, pero si no estás preparado, no tienes suerte, porque no lo vas a saber hacer, no vas a poder aprovechar ese momento adecuado, el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, nada, yo quería insistir mucho en eso de la lectura, en eso de acordarse de que esta es una herramienta potentísima, la de la radio, que sirve para llegar a muchísima gente, que sirve además para transmitir, o sea, y sobre todo cuando están en una radio informativa y son periodistas en un medio de comunicación informativo, es para transmitir información. Y ahora que, insisto, el tema de la polarización del país, la fake news, hacer el trabajo de periodismo, el periodismo verdadero, original. Los periodistas, y de pronto esto ya es un poco salirme del tema, los periodistas no somos, no sé, promotores de causas, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene algunas ideas sobre ciertas cosas, ¿no? Feminismo, aborto, iglesia, economía, ecología, veganismo. Está bien, todos tenemos una idea sobre eso,
y de pronto vivimos de acuerdo a ciertas normas. Pero cuando asumimos el papel de periodistas, el periodista, su papel, su tarea principal es informar, transmitir hechos noticiosos de la manera más objetiva posible. Claro, nuestro corazoncito siempre va a contaminar, entre comillas, el lenguaje, el mensaje. Pero no podemos nosotros convertirnos en activistas de causas, o sea, no al frente de un micrófono. Eso hazlo en un blog personal, eso hazlo en otro espacio tuyo, que tú mismo te generas o con tus amigos. Pero los periodistas debemos ser eso, ¿no? No activistas. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía una consulta que también es la duda de muchos alumnos, sobre todo los chicos de periodismo. ¿Cómo es que tú, por ejemplo, cuando sales a cubrir una información, divides tu despacho? ¿En cuántas partes? ¿Cómo ordenas tú en tu cabeza o con el uso de alguna libreta o ya con la tecnología, ¿no? Con el uso del celular para poder contar la historia, ¿no? ¿Cómo narrar eso? Y si ese despacho tiene partes y momentos, ¿no? Dentro del trabajo del reportero. Muchas gracias. Galo, gracias. Tú creo que lo sabes. En realidad me imagino que es para los chicos. Al principio lo que se le dice a todo periodista, y yo le recomiendo a los chicos que empiezan y que a veces formo también en la radio cuando recién llegan, es primero preocúpate por hacerlo correcto, nada más. Porque algunos, o sea, con ese ímpetu que quieren de empezar a lucir y de poner en práctica algunas técnicas y sus conocimientos, quieren empezar a lucir desde el primer día. Y se equivocan, y van a tropezarse feo, y va a quedar en evidencia más que el trabajo de periodista de este chico, de este profesional joven, es el afán de notoriedad. Entonces lo primero simplemente es hacerlo correcto. Hacerlo correcto es contar primero y objetivamente la noticia, ¿no? De la manera más clara y directa posible. Y para eso sí se recomienda siempre, o sea, no sé si sigan usando, pero hasta que yo he estado en la calle y cada vez que se necesita, estando incluso sentado detrás de los micros, apunten los datos, algunos datos, ¿no? Al principio, si les cuesta, apunten todo, ¿no? Léanlo y procuren que no se note que lean, ¿no? Pero luego apunten solamente los datos que se les puede escapar. El nombre completo y el cargo de determinada persona, funcionario, números que de pronto la memoria no les permita retener, para que luego no se acostumbren precisamente a escribir todo, porque luego cuando no tienen un papelito o el papelito se les cae, y es gracioso como ocurre todavía con algunos corresponsales que tenemos o con algunas personas que entrevistamos y son voceros y están leyendo un papel y se escucha al aire como un papel resbala y resbala no solamente el papel, sino el entrevistado, el funcionario, el vocero, porque no saben qué decir, tenían todo apuntado y dicen papel se movió, listo, en la luna. No, apunte en un solo lugar, en un solo papel, en su teléfono, en la herramienta que tengan, los datos necesarios y en orden, ¿no? Hay elementos clásicos en el periodismo para contar qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Una persona muerta, 3 heridas en tal lugar, dejó tal hecho, ocurrido en tal sitio, tal momento. Y de ahí luego siguen contando una historia de acuerdo al tiempo que tengan, ¿no? En diarios, y ahora en Twitter solamente es eso, ¿no? En diarios antes era, ese era el primer párrafo, la entrada, ¿no es cierto? Y luego ibas con el desarrollo, de acuerdo al espacio que te daba tu editor. En radio lo mismo, ¿no? Un despacho corto, si la noticia no era muy importante, era eso y un párrafo más explicando algo más, nada más. Pero si tienes que sostener un vivo, empiezas contando eso y luego desarrollas toda la información que puedas haber recopilado y la descripción que tú puedas justamente pues no transmitir bien, moviéndote así 180 grados, 360 grados, caminando para adelante, caminando para atrás, lo que puedas describir, y para eso necesitas lenguaje, lectura, ¿no? Eso. Y luego, de pronto, ya con el tiempo, cuando ya lo haces muy correctamente, ya puedes hacer otras cosas, ¿no? Me ocurrió una vez, en una mañana más o menos aburrida, y llaman por el rotafono, que es una herramienta que se llama de periodismo ciudadano, que todavía no desaparece y que es valiosa en realidad, acá en el Perú al menos, y llama al aire una persona y dice que había visto una jirafa por Huachipa. Se había escapado una jirafa en Huachipa, hay una jirafa en Huachipa, por ahí, por Huachipa. Entonces el Águila, nuestro amigo el Águila, que era el editor, el que, digamos, distribuía las comisiones a los reporteros, tenía todos ocupados y me dice: Ricardo, anda, búscate una jirafa que se ha perdido en Huachipa.
Y yo sabía evidentemente que eso era una locura, una jirafa en Huachipa, 7 de la mañana, irme hasta allá para no conseguir nada. ¿De verdad quieres que lo haga? Sí. Y fui con el chofer, con Alfredo Toribio, con Benito. Nos fuimos con la unidad móvil de radio y no había un lugar, o sea, exacto. ¿Pero dónde? Que te llame de nuevo ese oyente y te diga dónde. Y me decía, no, es que ya no responde. O sea, había dado un teléfono y ya no respondía. Pero ya estábamos llegando a Huachipa, o sea, habíamos perdido una hora de trabajo, de desplazamiento, ¿no? Y en realidad me habían mandado porque el conductor, Raúl Vargas, había dicho, bueno, ha llamado a una persona, dice que hay una jirafa, estamos enviando un reportero para ver esa jirafa que está en Huachipa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se habrá escapado un zoológico, no sabemos. ¿Qué es ¿no? Ricardo Gómez está yendo a ver a la jirafa. Entonces yo sabía que no había una jirafa en Huachipa. Entonces llegué y dije, oye, Eli, tú llama a la persona y que te diga más o menos por dónde. No, me dice, no responde ya. El teléfono que nos dio ya lo ha apagado, no responde. Entonces, igual, ¿sabes qué? Vamos a darnos el trabajo, le dije. Y empecé a preguntar y nos dábamos vueltas ya por la parte del campo, así, subíamos y no, nada. Hasta que de repente nos paramos y vimos con Benito que abajo, en una casa, esos jardines inmensos, abandonados, había una jirafa. Y había un león y otra cosita rota, eran los restos, la utilería de un circo abandonado, ¿no? Entonces yo agarro y llamo a Eli y le digo, oye Eli, o sea al jefe, ¿no? Le digo, oye, tu jirafa es una jirafa de madera tirada, abandonada, utilería vieja de un circo despintada, no sé, ya, bueno, en fin, molesto, ¿no? Y él me dice, bueno Ricardo, ya que se va a hacer, regrésate nomás, pues ya pues fue una noticia que no sirvió. Entonces agarré y le dije, no, ¿sabes qué? Le dije, llámame y ponme al aire exactamente en 1 minuto, porque estaba cerca. ¿Pero para qué? No, mándame al aire, le digo, mándame al aire y di que estoy de Ricardo Gómez que fue a buscar una jirafa, dile que está ahí. Entonces, Raúl presente dice, bueno, vamos con Ricardo Gómez que tengo a Huachipa, así a buscar la jirafa, ¿no? Entonces, yo digo, Raúl, estamos acá en Huachipa, sí, en efecto, entre el follaje de unos árboles que están a unos 20 metros de nosotros, vemos la coloración de la piel de una jirafa, nos vamos acercando, estamos a 10 metros, Raúl, y no se mueve la jirafa, estamos a 5 metros, Raúl, no se mueve, estamos por llegar, me quedé callado y hice esto. Y sonó. Uy, perdón la utilería. Ahora lo levanto. Toqué la madera y sonó, o sea, felizmente la vida, bueno, sonó la madera. Le dije, Raúl, es una jirafa de madera. Eso, y bueno, Raúl se rió, todo el mundo se rió. O sea, pero era eso, nos acercamos, estamos llegando y de repente, vamos a tocarla. Raúl, es una jirafa de madera, ¿no? Entonces, ya, o sea, digamos de al tiempo y todo, cierto manejo del lenguaje y de la figura de la construcción de las imágenes en la cabeza de los oyentes me permitió hacer eso, ¿no? Estamos a 5 metros, a 4 metros, a 1 metro, lo vamos a tocar. Era de madera, Raúl, ¿no? Y luego todos los canales de televisión mandaron sus equipos para hacer el safari y todo lo demás, pero bueno, sí. No, sabiendo que era de madera, o sea, justamente para recrear lo que yo había hecho en la radio, ¿no? Pero se dan cuenta qué difícil, se supone que es difícil, o sea, una televisión puede agarrar y hacer la figura en safari, se ponen gorros y bueno, en fin. Pero eso es, ¿no? Eso es. Agradecerle, ¿no? Porque vino y que nos dé todo esto sobre la radio. Sería sobre la exageración de las palabras al momento en la cual ustedes transmiten a los oyentes. ¿Cómo nos podría...? ¿Con exageración como que en el tono de voz o en qué? Lo que usted, por ejemplo, antes dijo sobre los 4 metros, 3 metros y 2 metros, o sea, como ¿dónde lo puedo utilizar esta exageración? Porque en sí hay algunos que hablan hablan de una manera muy exagerada y hay algunos que lo hablan muy pasivos y eso como que te transmite algo al oyente, como que hay algo ahí en el cual tú no puedes entenderle color algo. Sí, claro. Nada, o sea, la gente, de acuerdo al espacio también en que estés, si es un informativo, la gente no espera que salgas tú con una figura que de pronto es para otro tipo de formato radial. Estaba yo en ampliación ya, Raúl había permitido justamente jugar con la figura que estamos detrás de una jirafa, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y por eso, pero digamos, si es un informativo, más bien tu tono tiene que ser neutro. Si hablas de una tragedia no puedes estar alegre, si hablas de la selección no puedes estar en tono neutro, más bien. Si a Paolo lo han perdonado y el tono más o menos de celebración, pero tú no eres, pero siendo otro el tono tuyo, no puedes convertirte en un hincha que llora, por ejemplo, ¿no?
O sea, tienes que entender que, por ejemplo, tú tienes que transmitirle a la gente esa emoción, que este es un momento emocionante, ¿no? Pero la radio utiliza, por ejemplo, esa figura grabada de último minuto, una figura grabada, pum, pum, pone un eco, una música de suspense, último minuto, y el locutor con un efecto de sonido, ese, ¿no? La FIFA anuncia que ha perdonado a Paolo Guerrero, y luego los periodistas que estamos ahí comentamos, ¿no? Bueno, esta información acaba de llegar, sale, o sea, te das cuenta, es un tono medio dramático porque es una noticia importante, pero no es triste. Entonces, ya, tienes que saber leer ese tipo de momentos, ¿no? Y también si es que ocurre una tragedia, tú no puedes estar muy emocionado contando que llegaste primero, ¿no? Celebrando tu primicia, ¿no? RPP es el primero en llegar acá donde se han muerto 70 personas, miren, somos los primeros. No, pues, o sea, no puedes, ¿no? No, al contrario, yo lo que hice más bien una vez, fenómeno del niño, terribles, todo, huaicos, bajamos del helicóptero y teníamos, ahora con estos teléfonos tú sales donde sea, antes los teléfonos satelitales eran unas maletas enormes que había que, bueno, en fin, me lo conecté y lo primero que dije, y lo usaron como una prensa, es decir, como una característica de la radio, ¿no? Era, no decir, somos los primeros en llegar acá, no, sino, aquí el panorama es desolador. Nada más. Me dijeron, Ricardo está en tal sitio, acaba de llegar acompañando al presidente, el huaico ha caído ayer, nos informan de un número alto de víctimas. Ricardo, ¿qué ha pasado? Gracias, directo, indirecto, sí, en efecto, estamos acá. Una pausa pequeñita, dramática, y luego, aquí el panorama es desolador. Nada más. Y de ahí luego, ir contando, ¿no? Que el ministro ha llegado, que hay tantas personas que todavía están enterradas bajo el barro, que el grupo de sobrevivientes ha tenido que huir a la parte alta de un cerro que está a 5 minutos de acá, a donde vamos a ir luego, y describir lo que hay ahí, que hay unos pequeñitos que están con lo que tenían pues, bueno, en fin, te das cuenta, o sea, el tono de acuerdo, y justamente la exageración que dices tú, es el tono en realidad con el que narras, de acuerdo a la circunstancia, o sea, el formato en que estés y la circunstancia que esté ocurriendo, ¿no? Me parece que es eso, más o menos lo que preguntabas o querías que grafique, ¿no? Sí, más o menos. Quería saber cómo hacer los periodistas para no llegar a este punto de deshumanizarse. Ustedes están expuestos todos los días a ese tipo de tragedia. Ahora no, más que nunca los feminicidios. Hace poco estaba escuchando la radio y, bueno, no era un caso así, pero anuncian el fallecimiento de un crítico del cine Olmos. Lo dicen y luego, ¡pum!, un segundo, canción súper feliz. Bueno, y ya estamos felices. O sea, no noté como, aunque sea algo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Esa es mi pregunta. Y ese es el reto también de nosotros, ¿no? O sea, a veces lo que has escuchado tú al aire, por ejemplo, es un ejemplo clásico de descoordinación entre el productor del de ese espacio, el conductor de ese espacio y el que está a cargo del switcher, digamos, ¿no? El que lanza los efectos de sonido, ¿no? Entonces, el productor de pronto quiere hacer otra cosa o hacer una transición más suave entre una noticia triste, pero que es pequeña en realidad, la muerte de ese crítico de cine, o sea, no da para más. Era algo triste, algo que teníamos que comentar y algo que informar, y hacer un pequeño comentario y luego una transición suave para poder continuar con el tono del programa. Fue muy brusco. Entonces el productor hubiera querido otra cosa, y el conductor se vio al aire con el efecto de sonido que le puso el que está a cargo del switcher, el ingeniero de sonido, que le lanzó la cortina de lo que seguía y que de repente es otro tono, ¿no? Si te ponen una canción ya, o sea, hay secuencias que tienen música que la caracteriza, y si esa es recontra pilas, él no puede seguir, tendría que haber corregido, ¿no? Decir, bueno, vamos a bajarle la música primero a eso, vamos a todavía, ¿no? Bim, bim. O sea, esa es una descoordinación, evidentemente, no debió ser así. Bueno, agradecemos la presencia esta tarde de Ricardo Gómez, periodista destacado de RPP. Esperamos que todas sus dudas hayan sido absueltas, y vamos a seguir con la sexta sesión de iRadio con nuestro siguiente expositor. Pero antes queremos despedirlo con un fuerte abrazo y hacer la entrega de un certificado a nombre de la... Gracias.
Muy bien, muchas gracias Ricardo por tu experiencia y tu aporte aquí con la participación de todos ustedes, chicos. Y vamos a continuar entonces con la sexta edición de este iRadio, y esta vez con nosotros está también un destacado periodista. Estamos hablando de Bruno Ortiz Viso. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Tiene varios años ya de experiencia en periodismo y muchos años también de experiencia como profesor, como docente. También ha enseñado aquí, por supuesto, se ha reencontrado con muchos compañeros, muchos colegas, y le ha dado mucho gusto, por supuesto, estar aquí en su casa. También es periodista especializado en ciencia y tecnología en todas las plataformas del diario El Comercio, donde actualmente labora. Es autor del blog Vida y Futuro en la web del diario también, y además también tiene un podcast, es parte del equipo de un podcast de tecnología que se llama Doble Check. Entonces vamos a darle con un fuerte aplauso la bienvenida a Bruno Ortiz Viso. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, a mí me han invitado aquí, no sé por qué. Digamos, si revisan un poco mi background, no tendría yo por qué estar en un evento de radio, porque yo escribo en El Comercio. Yo ingresé a la universidad teniendo ganas de trabajar en tele, hice todo lo posible por trabajar en tele y trabajo en El Comercio. ¿Ok? Y lo más gracioso es que ahora me están llamando para hablarles de radio. O sea, nada que ver, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene mucho que ver. Como bien contaba Ricardo en su exposición, más o menos nosotros, igual Galo y muchos de los que están acá, pertenecemos a una generación especial. Digamos, vinimos al mundo en un momento bisagra de la sociedad. Nosotros conocemos cómo era el mundo antes de Internet y cómo es el mundo después de Internet. Nosotros hemos aprendido nos hemos acomodado a el manejo del mundo digital, pero también hemos disfrutado mucho de cómo era salir a la calle a jugar. Es más, estar reunido con tus amigos y tener esa dicha de mirarlos a la cara y conversar. No estar todo el mundo uno al lado del otro con el celular, ¿cierto? Y lo peor, conversando con el que está al costado, pero por el celular, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Que si lo llevamos al mundo de la preparación profesional, que es lo que les toca a ustedes, esta es una pregunta que siempre le hacía a mis alumnos cuando enseñaba aquí hace varios kilos atrás. ¿Quiénes van a periodismo? Por lo general levantan la mano 2, ¿cierto? Todos van a relaciones públicas o a publicidad, ¿cierto? ¿Sí? Ahí hay un héroe, por ejemplo. Te espera una vida llena de emociones y miserias, es la verdad. Pero muy gratificante, muy gratificante. El resto se va por la plata, seguramente, ¿verdad? No, mentira. Yo sé que a muchos les jala el tema de las relaciones públicas, a muchos otros el tema de publicidad, a muchos otros el tema de televisión, etcétera. Son todavía muy poquitos los que se siguen animando por el periodismo, pero es importante, no solamente a los que van a periodismo, sino a todos, que conozcan estas nuevas maneras de comunicarse, y eso siempre lo he recalcado. Es importante. De repente te quejas por los cursos de redacción que tienes, pero es importante que sepas escribir. Ahorita me estaba comunicando con un amigo por el WhatsApp, un amigo que es profesional, y me acaba de escribir frase con C, un tipo de casi 40 años. O sea, he sentido vergüenza ajena. O sea, si tú vas a terminar tu carrera aquí, por lo menos escribe como la gente, ¿no? Demuestra que has estudiado en la universidad. Entonces ustedes, así vayan a la especialidad que vayan, es necesario que estén formados en todo lo que te puede dar las ciencias de la comunicación, saber cómo comunicar en cualquiera de las plataformas que están disponibles. Y eso es más o menos lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, como les dije, yo empecé a estudiar comunicaciones pensando trabajar en tele, ingresé al comercio a hacer mis prácticas en el papel, salí y después empecé a trabajar, a practicar primero y a trabajar en el comercio, pero en la página web. Yo he hecho mi carrera al revés, he empezado en web y ahora estoy en papel. Pero ahora como que he cerrado el círculo, ¿por qué? Porque
ya nadie trabaja solamente el papel, tengo que hacer contenidos también para la web. Y la web en la que trabajo hoy es muy distinta a la web del año 2000. Estamos hablando hace casi 20 años. Así de viejo soy. Entonces, a lo que iba. Si bien yo escribo, también como parte de mi inquietud profesional y de mis ganas de aprender a hacer otras cosas, pese a que no es el core de mi ejercicio profesional. Por ejemplo, hace 2 o 3 años empecé a hacer videos. Como yo cubro temas de tecnología, no abrí, sino como que refloté mi canal de YouTube y empiezo a hacer videos. Los hago muy mal, pero los hago. ¿Tú haces videos? Yo sí. ¿Ya? Mira, yo tengo 40 años, tú tienes probablemente menos de 20 o 20 o 22 y no haces videos. Y yo sí. Yo, un viejo, hago videos, tú no. Ya te gané. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea? Cuando ustedes salgan a competir profesionalmente contra gente de su edad y contra mí, yo tengo un plus. Pese a que no me he formado en eso. ¿Captan? Ya. Desde el año pasado, debido al contacto que tuve con otros, que tengo todavía con otros periodistas de otras partes del mundo, y eso es lo bonito también de trabajar en esto, que a veces te mandan de comisión fuera del país, conoces gente nueva, gente que también trabaja en lo tuyo o que hace otras cosas y puedes intercambiar mucha información que es muy valiosa, profesionalmente sobre todo. Empecé a darme cuenta que el tema del podcast estaba como que reflotando, generalmente en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Y entonces desde hace un par de años empecé yo a tratar de ver cómo era realmente el tema, ¿ok? Y incluso, no sé si todavía habrá gente... ¿Yo te enseño a ti? Sí, a ti te he enseñado, tu cara me suena. En algún momento, alguien que haya pasado por mis clases, teníamos un ejercicio en que mandábamos a hacer trabajos grupales y tenían que hacer videos, tenían que hacer textos, tenían que hacer fotos, tenían que hacer audios. ¿Y eso de hace cuánto? ¿4 años? ¿3 años? 3 años más o menos, 4 años. Hace 3 años. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque, y ahorita se los voy a mostrar, perdón, en una presentación un poco corta que tengo. Es una cosa que está empezando a salir de Estados Unidos, está empezando a explotar un poco. Y por eso es que yo empecé a incursionar un poco en esto. Y ya, digamos, de manera más formal, pero como un proyecto personal, lo estoy poniendo en práctica junto con una colega mía, Gabriela Patrón, desde marzo de este año. Entonces tenemos un proyecto de un podcast semanal de temas de tecnología. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre eso. Y ya vamos esta semana publicamos el episodio 15. Llevamos 15 semanas haciendo esta cosa. Y hemos variado en el camino cómo lo estamos presentando. Estamos viendo mucho escuchando mucho cómo hacen podcast en otro lado, alimentándonos de las tendencias que hay. Y en el camino también viendo cómo esto se puede convertir en una herramienta de subsistencia. Una de las ideas clave que deben tener ustedes al salir de la universidad es que probablemente no encuentren trabajo en lo que estén buscando, porque es así. Y lo más probable es que si se quieren dedicar a esto van a tener que crear sus propios trabajos. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo trabajo, gracias a Dios, pero esto quiero que se vuelva de alguna u otra manera mi modo de subsistencia, por lo menos por estos años. Vamos a ver qué tal sale. Les quiero contar un poquito sobre el tema del podcast. No sé si estarán familiarizados, probablemente sí, probablemente no. Pero verlo rápidamente, ¿no? ¿Qué cosa es un podcast? Se le llama así, tiene un nombre horrible. Ustedes saben que la Real Academia siempre trata de agarrar palabras extranjeras y adaptarlas al español. En este caso no. Pero la gente que hace podcast está tratando de presionar a la RAE para que se invente una palabra, porque ¿alguien puede decir podcast 3 veces seguidas? Poca podcast. No se puede, ¿entiendes? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué cosa es un podcast? Ya, básicamente el concepto es que tú puedas tener el contenido bajo demanda, a pedido, on demand, como le dicen en inglés. ¿Ok? El contenido está colgado en línea o se transmite en línea y tú puedes escucharlo, puedes consumirlo como te dé la gana. Para eso, utiliza esta tecnología que probablemente a ustedes no les suena nada, que es la tecnología RSS de sindicación. Esta tecnología se usaba en la época de los blogs. ¿Qué cosa es un blog? No se acuerdan, ¿no? ¿Qué es un blog? Ya no se usa, eso es de viejos, ¿verdad? Todavía funcionan.
¿ok? Los blogs funcionaban con la tecnología de RSS, ¿por qué? Porque era una tecnología que te permitía suscribirte. De tal manera que con un blog, cada vez que había un post nuevo, te llegaba una alerta. Entonces, el funcionamiento es más o menos el mismo. Tú te suscribes bajo el RSS al podcast. Entonces, cada vez que tú entras a la aplicación que estás usando para escuchar los podcasts, cada vez que hay un episodio nuevo, te salta una alerta. Entonces, tú ya decides si la escuchas en línea, si la descargas o simplemente si la dejas pasar. Una de las características que tiene es la periodicidad y la promesa de continuación. Básicamente, en este aspecto es como la radio, combina voz, música, efectos. Como les decía, tiene el modelo de suscripción, lo puedes escuchar en línea o lo puedes descargar. Y aquí esto es muy importante, el tema del nicho. No estamos hablando de cementerios, ¿ya? Estamos hablando de un tema muy en particular. La gracia que tiene la plataforma digital, la gracia que tiene Internet, es que tú no necesariamente tienes que atacar a todos los temas. Existen medios generalistas, por ejemplo, como el que yo trabajo, en donde puedes encontrar deportes, economía, ciencias, política, Lima, regionales, de todo. Para tener tan amplitud de cobertura necesitas un montón de gente, si lo quieres hacer bien, ¿cierto? Ahora, tú puedes encontrar un montón de medios digitales hoy, actuales, que te tratan de dar la misma cobertura y trabajan dos. No vas a poder hacerlo bien. Entonces, hoy más que nunca es importante eso de atacar el nicho. ¿Por qué? Porque si de repente a ti te gustan las películas en blanco y negro, habladas en ruso, filmadas del año 1940 al 1950, o sea, así de friki puede ser, de repente, si yo hago un podcast hablando sobre eso porque a mí me gusta, es muy probable que de repente se pasen la voz a otro más que también tiene el mismo gusto, o a otro más, o a otro más, o de repente alguien le pase la voz al grupo de frikis que tienen una página en Facebook que les gusta el cine ruso de 1940 a 1950 en blanco y negro. ¿Me entiendes? Entonces voy a atacar a un nicho muy específico. Nuevamente, volviendo al tema de que probablemente va a ser muy difícil que ustedes tengan trabajo en una empresa muy grande de comunicaciones. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio cambia. Entonces tú ya no vas a esperar de repente armar tu empresa y empezar a ganar millones por publicidad, porque ya no se gana así. Entonces de repente, si atacas un nicho, tú lo que vas a hacer es atacar un gusto muy específico de la gente, darle lo que te está pidiendo en cuanto a contenido y tener un ingreso menor, pero constante y fijo. No sé si captan la idea. Eso te permite hacer la plataforma digital. La siguiente, por favor, Gal. Ok, son nuevos los podcasts. Sigue, por favor. En realidad no, esta tecnología es muy antigua. Como dice ahí, data del 2004 más o menos. Pero como les comentaba, desde hace un par de años están empezando a tener mucho más fuerza, sobre todo en Estados Unidos. Ok, no tengo aquí la diapositiva, pero hay cuadros sobre cómo ha ido en los últimos 2 años creciendo la publicidad en podcasts. El tema es que en realidad ha crecido mucho el tema de los auspicios en Estados Unidos para los podcasts. ¿Por qué? Porque si bien tú no quieres ser ruido de fondo, la diferencia que tiene el audio con respecto al video es que cuando tú estás viendo un video, ¿cuántos sentidos tienes que poner cuando lo estás viendo? La vista y el oído y probablemente toda tu atención, ¿cierto? Ustedes seguramente hacen sus tareas con la computadora, con el YouTube al lado, ¿cierto? Y entonces vas avanzando y te acuerdas y pasaron 2 horas porque empezaste a ver otro video, ¿cierto? En cambio, cuando tú estás escuchando algo, te puede acompañar. Ok, corres el riesgo efectivamente de que se convierta en ruido, pero creo que es más fácil que tú le prestes atención a algo que te está hablando, y sobre todo si es que ese algo no, como decía bien Ricardo, no mantiene un solo tono de voz, sin inflexiones, nada, sino que te va cambiando, oye, los tonos, y todo lo demás. Y lo bueno que tienes es que en algún momento hay alguna palabra, alguna frase que te va a captar la atención, y como tú ya lo tienes descargado de repente, tú vas a poder sacar el celular, retroceder 15 segundos y captar toda la idea. Entonces, como tienes esa flexibilidad,
para un auspiciador es muy importante. ¿Por qué? Porque uno, estás atacando un nicho. Entonces yo si de repente yo soy una tienda que vende videos de películas rusas de 1940, 1950 en blanco y negro, ¿a quién le voy a vender esas películas que no salen? ¿A quién se las vendo? A los enfermos que ven las películas, ¿verdad? Pero ese es mi público de nicho al que estoy atacando. Entonces yo como... Perdón por los enfermos. Yo, como vendedor de películas, yo quiero anunciar en tu podcast, porque sé que tu podcast está yendo a ese público muy específico. ¿Me entienden? Y lo mejor es que probablemente ese podcast lo escuches con tu auricular. Entonces, literalmente hoy te estoy hablando al oído. ¿Me entiendes? Y mi mensaje lo vas a escuchar aquí, y justo en la persona que probablemente sí va a consumir lo que yo estoy anunciando. ¿Entienden por qué puede volverse tan interesante y tan importante un podcast? ¿Ok? Google y Apple están haciendo hoy un montón de cosas a favor de los podcasts. Apple, por ejemplo, esta semana ha sido su conferencia de desarrolladores y acaba de anunciar de que va a poner la aplicación de podcast disponible en sus Apple Watch. O sea, imagínate, vas a poder buscar podcasts desde acá y reproducirlos y escucharlos por tus Apple Pods y ¿cómo se llaman? O sea, se está facilitando el acceso al podcast. ¿Nos subimos al aula? Sí, como les digo, porque en otros sitios está funcionando. ¿Por qué no puede funcionar aquí en el Perú? Las dos siguientes, por favor. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales? Como les decía, el tema de la concentración en comparación con los videos. No necesitas tener voz de locutor. Digamos, para mí... O sea, yo no podría salir en tele, pues, ¿no? Sería ideal que saliera en radio. O sea, que no me vieras. Pero con esta voz, tampoco sería muy recomendable que salga en radio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Que apagaras todo. ¿Verdad? Pero la gracia del podcast es que te permite, justamente, que no necesariamente debas tú tener alguna dote de locutor o que sepas locución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de podcasts están basados en la conversación. Gente conversando sobre un tema, debatiendo sobre algo. ¿Y tú acaso le exiges a tus amigos cuando estás con ellos que todos pongan voz de locutor para que les puedas prestar más atención? No. ¿O me equivoco? ¿Me entienden? Entonces, la gracia del podcast es que suene muy natural, que suene como una conversación en la que tú te puedes sumar de alguna manera. Entonces, esa también es una ventaja, que no necesariamente necesitas tener voz de locutor. Sin embargo, es importante que sepas lo que estaba comentando Ricardo hace un rato, las cuestiones de la inflexión de la voz, las tonalidades, cuándo hablar de manera más eufórica, cuándo ser un poco más calmo, etcétera, etcétera. Cosas que al final tú también las vas aprendiendo y que para suerte de ustedes la aprenden aquí, ¿cierto? Entonces sales con una base. Otra ventaja, la descarga del contenido, como les decía. El podcast te permite hacer dos cosas: escuchar en streaming, en vivo, o descargar el contenido. Entonces es algo que la radio tradicional no te permite. Ahora recién lo están haciendo, recién. Y que tú lo puedes escuchar en varios dispositivos, los puedes bajar a tu teléfono celular. Ahorita están de moda en otros países los parlantes, los asistentes inteligentes, el Google Home, el Alexa y esas cosas. Ahí también funcionan. Tienes un Smart TV, hay aplicaciones de radio que también están en los Smart TV y ahí también puedes acceder. En realidad es muy, muy, muy amplio donde tú puedes, las plataformas que puedes utilizar para escuchar un podcast. Como les decía, se le habla al oído a la audiencia. No necesitas una inversión muy alta para empezar. Y según algunas encuestas que se han hecho en Estados Unidos, a diferencia que con los videos, no sé cuántos de ustedes acá tienen canal de YouTube o hacen videos regulares para YouTube. Alguno, por ahí debe haber algún youtuber solapado. ¿Ya? ¿Ya se fue ya? Ok. Probablemente ustedes se den cuenta que tienen acceso a las estadísticas. Y ahí tú ves tu video que dura 3 minutos, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo en el segundo 1? Y cómo se van yendo al segundo 10. Y tu video dura 2 horas, ¿no? Tu video dura 2 horas y al segundo 15 ya la gente se fue, ¿no? Entonces, sucede que han hecho un montón de encuestas en Estados Unidos y por lo menos allá hay una retención del 90%. Es decir, los que escuchan podcast por lo menos escuchan el 90% del contenido.
que es casi todo el programa, eso es un montón. Por eso también se vuelve muy atractivo para el que anuncia. ¿Entienden? La siguiente, por favor. Galo. Bueno, esas son algunas comparaciones del mercado. La siguiente, por favor. Como les decía, en Estados Unidos dispara mucho el podcast. ¿Por qué? Porque ustedes saben, se consumen muchos dispositivos iOS de Apple. La gran mayoría de gente usa iPhone. Entonces, el iPhone tiene una cosa muy chévere. Si ustedes tienen el iPhone, probablemente se darán cuenta que hay una aplicación que te viene preinstalada, que es un iconito lila con un microfonito blanco que se llama Podcast. Ese que jamás has usado, ese es el que me va a dar de comer a mí. ¿Ya? Y probablemente ustedes también. En Estados Unidos, como la gente ya tiene el teléfono ahí y ya tiene la aplicación, no tienes nada más que instalar. ¿Tú quieres instalar algo más en tu teléfono? No, porque ya no tienes espacio. Tienes que borrar las bodas de plata de tus viejos para poner una aplicación más, ¿verdad? ¿No les molesta bajar tantas aplicaciones? Entonces también tienes que pensar en eso. En Estados Unidos por eso ha crecido tanto el podcast, porque ya tienes la aplicación preinstalada. En Android, ahí viene el problema. En este lado del mundo tenemos más Android. Google tiene, dentro de Google Music, tiene un espacio para podcast, pero no todos los países pueden publicar. Yo quise publicar el podcast ahí y me mandaron a Argentina o a Brasil, porque de Perú no se puede. Este año, hace un mes, la gente de Google ha anunciado de que va a reformar toda su estrategia de podcast para hacerlo mucho más abierto. Y claro, tú dirías, ok, entonces yo voy a subir mi podcast y la gente lo va a poder acceder a través de Google Music, que nadie usa. ¿O me equivoco? Entonces se dan cuenta, el modelo del podcast está muy chévere, pero también hay un montón de cosas que te juegan un toque en contra si no estás en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué más? Apple se está abriendo mucho, va a dar mucha más estadística que antes no daba para la gente que sube los podcasts. Como les decía, la integración con Apple Watch. Spotify, que es una aplicación que sí, probablemente ustedes tengan instalada en su celular, recién desde el año pasado, desde el finales del 2016, se ha abierto a los podcasts, porque antes eran solamente contenidos muy seleccionados. Ahora, si se han dado cuenta, hay muchos más podcasts. Ahí estamos también nosotros, por si acaso. Pero ¿cuál es el problema? Que no te da métricas, no te da estadística. Otro problema más. Y eso en realidad es un problema para de este lado del mundo, sobre todo porque tienes las estadísticas un poco dispersas todavía. Siguiente, por favor, Galo. Al toque. Las características, como les decía, la idea es que sea contenido de nicho. La idea también es que dure por lo menos unos 15 minutos, porque si es muy cortito no le vas a hacer caso. Ahora, hay gente que se manda con podcast de 4 horas. Yo lo he visto, lo he escuchado. Unos chicos de acá que son un grupo que hacen unos podcasts muy interesantes, pero a mi gusto son demasiado diversos en cuanto a los temas. Es la gente de Langoy, no sé si lo ubican. ¿No lo ubican? Ya, búsquenlos porque es un contenido bien interesante. Hicieron un capítulo sobre Infinity War. 4 horas. 4 horas. Así, deshilacharon toda la película. Para mí me parece un exceso. De repente para un fan, recontra fan, le quedó corto. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que tenemos, hemos empezado haciendo contenidos de media hora. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a que tú lo escuches cuando estás yendo a trabajar, cuando estás yendo a la universidad, cuando estás regresando, cuando estás en el micro, cuando estás en la combi, cuando estás en el metropolitano, en el metro, donde sea, en donde no puedes... ¿Qué prefieres? ¿Ir en el micro viendo tu Netflix así? ¿No? Que te caes y te estás apoyando con la señora, o reproducir el audio, guardarlo y vas cómodo sin caerte. O sea, estamos apostando a eso. ¿Ok? Y lo que mencionabas hace un ratito, lo de la periodicidad y la continuidad. ¿Ok? El reto, y esto es muy importante, ¿cómo me escuchan? ¿Ustedes conocían los podcasts? No. O sea, imagínense, me estoy yo metiendo en un tema, estoy, como dicen, arando en agua, ¿no? Quiero comer sopa con tenedor. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer contenido en una plataforma que mucha gente no conoce. ¿Ustedes escuchan música, cierto? ¿Escuchan RPP? No, mentira, no escuchan. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos acostumbrados a la radio hablada. Nos han acostumbrado a la radio musical, ¿no? Y es más, tú de repente no le haces caso al locutor de tu radio musical. Ya quieres que zafe y que me dejen mi música, ¿cierto? Y es más, de repente ya no escuchas esa radio
Porque tú prefieres tu Netflix de pago, tu Spotify de pago, lo que sea, haces tu lista, te lo pones en offline y chévere, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema muy grave, que tenemos nosotros que empezar a educar a la gente para que escuche contenido. Ahí es un problema de educación. Yo tengo que enseñarle a mi público a que escuche, que se acostumbre a escuchar esta voz. Y la voz de mi compañera, por supuesto. Pero no es lo único. Hay que acostumbrarlo también a que sepa cómo funciona un podcast. Cómo llegar a mi contenido. Porque si lo va a escuchar, si lo va a escuchar a través de la computadora, chévere, pero no puede llevar la computadora a todos lados. Y yo quiero que me escuche mientras está haciendo otra cosa, mientras saca a pasear al perro, mientras está en el gimnasio. Quiero acompañar a esa persona. Entonces tengo que decirle, oye, ¿quieres bajarte una aplicación? ¿No? Y me va a mandar al cacho, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú tienes que plantearte cuál va a ser tu estrategia para, uno, estar en la mayor cantidad de plataformas posibles y dos, tratar de causarle el menor disgusto a tu potencial audiencia para que consuma tu contenido. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Qué necesitas? Antes que cualquier aparato, algo que contar. Como pasa en cualquier caso del periodismo y de la comunicación. Si tú tienes algo interesante que contar, o sea, ya estás 3 metros adelante en la carrera. Sin esto, el resto no importa. ¿Qué tienes que hacer? Definir la estructura. Como les digo, la mayoría de podcasts están estructurados de la siguiente manera. Vamos a hablar de un tema, 4, 5, 3, 2 personas, hablando sobre ese tema, lo que dure. Así es más o menos como se estructuran muchos podcasts. Pero otros, presentan información en bloques, digamos, una estructura parecida a la de la radio tradicional. Eso, en el caso del proyecto que yo tengo, hemos estado haciendo en algunos capítulos. Ahora hemos regresado un poco más al tema de opinión, de la conversación más coloquial, porque nos hemos dado cuenta que eso en realidad ya nos estamos volviendo muy radio. Entonces la conversación coloquial en realidad nos ayuda un poquito a aligerar más el contenido y que no sea tan estructurado, tan repetitivo lo que uno está escuchando, ¿no? Y en realidad yo preferiría, y por eso es que tengo una compañera haciendo el podcast, que en uno de estos programas hayan por lo menos 2 voces. Tendría que ser alguien muy conocido, uno, y algo muy interesante el tema que me está contando, para que lo diga solamente una persona. Imagínate escuchar, como ustedes están sufriendo, a una sola persona hablar como 10 o 15 minutos. Aburre, pues, aburre. Es la verdad. Ok. ¿Cómo lo hago? Hoy tienes un montón de opciones. Hace un año, tus opciones para hacer podcast eran súper reducidas. Y necesitabas, sí, un poquito más de tanto de hardware como de software. Ahorita tú puedes hacer podcast, por ejemplo, con Facebook. Tienes un fanpage, un grupo, te permite hacer la transmisión en vivo. Han hecho transmisiones en vivo, ¿no? Esas que nadie ve, ¿cierto? Que estás en una fiesta, transmisión en vivo. Nadie las ve, no sé para qué transmiten. Pero bueno, si tú te das cuenta, al costadito de la cámara hay un microfonito. Tú puedes hacer transmisiones en vivo solo de audio. ¿Cuál es el problema? O sea, primero, el pro, popularidad y alcance. Facebook tienen todos. O sea, digamos que si tú lo estructuras de cierta manera, podrías anunciarle a la gente, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar sobre tal tema. Y chévere porque te van a escuchar. Las contras, ¿cuáles son? Que no te da métricas, se almacena como si fuera un video más. Entonces tú sigues poniendo contenido en tu fanpage y le echaste tierrita a ese audio. No se ve, a menos que tú mismo lo resaltes. ¿Ok? Se pierde entre las publicaciones. Spreaker es una plataforma también muy versátil. ¿Ya? Es un software dedicado para hacer podcasts, te permite grabarlos y te permite hacer streaming en vivo. El streaming lo puedes hacer desde un dispositivo móvil, desde un iPad o desde tu celular, tanto en Android como en iOS. Es muy chévere, es muy fácil, se lo estaba mostrando justo al profesor Castillo, muy versátil, parece que tuvieras tú una consola en tu celular. ¿Cuál es el problema? Que te permite solamente hacer transmisiones en vivo de hasta 15 minutos. No puedes irte más allá. ¿Ok? Bueno, eso dice ahí donde no se ve, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, si tú quieres hacer un episodio editado,
¿Cómo lo grabo? Por ejemplo, nosotros, con mi compañera, tenemos horarios medio fregados, entonces es que agarramos un miércoles y como hoy, y es, oye, ya, 10:30 de la noche, ¿puedes? Ya, 10:30 de la noche tú no sales de tu casa, estás durmiendo, estás a punto de ver una película, lo que sea. Entonces nos comunicamos por Google Hangouts, que es una herramienta muy simpática que tiene Google que te permite hacer videollamadas. Lo que pasa es que cuando tú lo tienes vinculado con tu cuenta de YouTube, haces la videollamada, haces la transmisión de esa videollamada y cuando cortas, automáticamente se publica en tu cuenta de YouTube. Entonces ya tienes ese video. Entonces lo que hacemos nosotros es justamente lo que les he contado, en privado obviamente para que no se vea el video, y luego ese video lo convertimos en MP3 para poderlo editar. Entonces ahí es un poquito más fácil ese proceso. Como comentaba también, mi intención es que en algún momento hagamos esto de manera presencial, porque va a facilitar un poco más la interacción y que sea un poco más dinámica la grabación del podcast. Tenemos, por ejemplo, nosotros una sección que se llama Doble Check Pregunta, que es un cuestionario que le hacemos a gente famosa o conocida del medio o de conocida en internet. Por ejemplo, el episodio de este viernes va a salir Daniel Marquina, ¿lo ubican? En Mañana Maldita. ¿Sí? Hay dos en Mañana Maldita, ¿han escuchado? Uno es Gonzalo Torres y el otro es, oye, ¿cómo estás? Ese es Daniel Marquina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos entrevistado a un montón de gente y como no podemos buscarlos y a veces es un poco complicado con los horarios, ¿cómo hacemos? Yo le mando las preguntas por WhatsApp y ellos me responden, me mandan el audio. Bajo el audio, lo convierto, lo edito y ya tengo mi segmento. Entonces, ven cómo estamos, digamos, haciendo varias cosas sin necesidad de desplazarnos hacia donde está la gente. ¿Cómo editas? Tienes el Audacity, que probablemente lo conocen, que es muy sencillo, es muy fácil de usar y es gratuito. Bueno, y el Audition, que es para los que pueden pagar la licencia. Sigue. ¿Dónde lo publico? Es lo que les decía. Por ejemplo, nosotros publicamos en todos estos sitios. iVoox, ¿por qué? Porque es una plataforma muy conocida de podcast, generalmente en español. Ustedes entran a iVoox, descargan la aplicación y van a encontrar un montón de podcasts de todas las temáticas, pero en su mayoría, en su gran mayoría son españoles. Y en su gran mayoría son en español, que eso es lo más importante. Entonces, como es una plataforma conocida para el habla hispana, nosotros también estamos ahí. Y además, ¿por qué es importante? Porque te da estadísticas y su RSS te permite, por ejemplo, nosotros usamos eso para replicarlo en Spotify, porque también estamos en Spotify, para que no descargues una aplicación más. Entonces, estamos ahí porque de ahí replicamos a Spotify. Spreaker, que también sirve como plataforma para guardar el contenido, que también es muy conocida. Buzzsprout, que la estamos usando, perdón, iVoox lo usamos para replicar en iTunes, para que salgan los dispositivos de iOS, y Buzzsprout la estamos usando para que te replique en Spotify. Y Archive, que es un sitio donde uno puede encontrar sitios web antiguos, fotos, es un archivo, es como si fuera el archivo general de la nación, pero en realidad es como el archivo general de Internet. La gente publica ahí cosas, ustedes pueden encontrar páginas web antiguas, etcétera, etcétera, y ahí también publicamos nuestros contenidos, pero como aún así es complicado que la gente nos encuentre o que se anime a escuchar un podcast, tenemos versión de YouTube. Ya, no es lo mejor, pero también estamos en YouTube. ¿Para qué? Para que hagas clic, veas una imagen que no se mueve, pero que escuches el audio. También estamos ahí. Y bueno, esa es la dirección de nuestro blog, donde también publicamos nuestras cosas. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto ya es un poco más en detalle la experiencia que estamos teniendo. Doble check, inspirados en el doble check de WhatsApp, pero no porque te dejan en visto, sino porque el mensaje ya fue leído. Entonces, asumimos que doble check, nuestro mensaje te va a quedar por lo menos. En promedio los capítulos duran 30 minutos, desde el capítulo anterior estamos tratando de ampliarlo un poquito y ver qué tal se siente, si es que se siente forzado, no queremos llegar todavía a 1 hora, pero ver si es que esos 15 minutos extras los sienten los oyentes. Salimos todos los viernes y como les decía, la temática es básicamente tecnología de consumo, noticias de tecnología y comentarios a partir de ellas, ¿no? Siguiente, por favor. La estructura nosotros la decidimos dependiendo del tema central, ¿no? Si es una noticia de coyuntura, como lo que pasó con Facebook, etcétera, etcétera, le damos prioridad a eso, lo explicamos en forma de noticia y luego comentamos un poquito. Cuando hay
presentaciones de equipos, de software a nivel local, le damos prioridad a eso en la estructura del programa. O a veces podemos plantear, como ya hemos hecho, un tema general y desarrollar todo el programa a partir de eso, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, ¿qué cosa se viene? Como les decía, esa es una apuesta que tanto mi compañera como yo estamos haciendo, no con la finalidad solamente de aprender y tener un skill nuevo con respecto a lo que podemos hacer en cuanto a comunicaciones. Recuerden, que tú estés yendo a relaciones públicas no quiere decir que no sepas escribir, que no sepas hacer un video, que no sepas hacer un audio. Por eso están estudiando esta carrera en la universidad, ¿cierto? Entonces, mi compañera, que tampoco trabajaba en RPP, pero no necesariamente en la parte de radio, más bien en la parte web, también lo está tomando esto como un aprendizaje en vivo, ¿ok? Entonces queremos hacer que esto nos rinda. Entonces para eso tenemos que buscar de qué manera podemos, qué alternativas podemos tener de generar ingresos. Entonces, una de las cosas claves que hay en cualquier emprendimiento digital hoy en día es que ya no es como antes, que te vas a basar, por ejemplo, solamente en publicidad. Cualquier emprendimiento digital que ustedes tengan, tiene que pensar por lo menos en 4 o 5 alternativas. Y todas son válidas y todas pueden funcionar al mismo tiempo. ¿Me entienden? Ya no es solamente buscar una fuente de ingresos. Luego, mejorar nuestras métricas, pese a todos los inconvenientes que tenemos, de que la gente no escucha radio hablada, de que no sabe cómo escuchar un podcast, de que, etcétera, etcétera. Por lo menos en una de las plataformas, que es la que nos da métricas más confiables, tenemos un promedio de 100 escuchas y descargas, por episodio, que a nosotros nos parece bien. Vamos a tener 15 episodios, me parece que es una buena cifra, y queremos que en la segunda parte del año, que vamos a hacer la siguiente temporada, por lo menos subirla a 200 o un poquito más, hacer que la comunidad crezca, que haya una mayor audiencia, que haya gente que regrese al podcast, que nos proponga temas, que trate de participar de alguna manera, y afianzarnos como un medio de comunicación nuevo, en el que la gente pueda confiar pese a que no escucha radio hablada. ¿Ok? Bueno, estos son los sitios donde nos pueden encontrar. Doblecheck.blog es el nombre del blog. En Facebook estamos como /doblecheck.pe, igual en Twitter, igual en Instagram. Y este es Gaby Patrón, que es con la que yo trabajo. Su web es gabrielapatron.com. La encuentran como Geek and Chic, probablemente la puedan ver en Facebook. Es gpatronc en todos lados. Y a mí me encuentran, que es la siguiente, disculpen la falla de origen. A mí me encuentran, mi web es Blog de Notas PE, en el Facebook también estoy como Blog de Notas PE, y acá he puesto la del burro. En Twitter, en Instagram y en YouTube estoy solamente como Blog de Notas. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Ya se quieren ir? ¿Cómo lo encuentro en Spotify? Buena pregunta, aunque no me da métricas. Vas donde el señor Spotify y le tocas la puerta. No, agarras tu aplicación, ¿ya? En la versión de PC sí tienes una pestaña que te dice podcast y es mucho más sencillo. En la versión web, perdón, en la versión móvil, vas a la búsqueda y pones podcast. Búsqueda, pues, donde está la lupa, eso es búsqueda, ¿ya? Ahí vas a búsqueda y pones podcast y te va a salir podcast género. Entonces ahí vas a entrar como que a la pestaña de podcast, es un poco escondido todavía en el móvil. Y pones doble check con espacio, doble check con CK al final y te va a salir. Si te suscribes y entras a mi fanpage y me mandas tu screenshot, entras a un sorteo de unos audífonos que están bien bacanas. ¿Ya? Si estás en iPhone, escúchanos y califícanos. No importa, pongo una estrella. Está bien, perfecto. Un plato más de comida para mi casa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Total, si nadie va a ir a periodismo. Sí. Quiero periodismo. Muy bien. A ver, al hacer podcast Y a veces esa cosa. podcast. Hacer podcast, hablar más idiomas o traducir tu contenido aumenta las chances de que más gente te vea, ¿verdad? Imagínate, te escucho. Imagínate, mira, yo te digo, tú entras a Spotify, no, tienes mucha razón, tú entras a Spotify
y ves los que te lanzan la misma plataforma como los más escuchados, y por lo menos 3 son podcasts que te enseñan a hablar inglés. O sea, la gente entra a un podcast qué triste, pero imagínate, está entre los primeros, entre los destacados. Ahora, imagínate que tú hagas desde aquí contenido local, en inglés. Te podría funcionar. ¿Cuánta gente vive en países que solamente hablan inglés y que está acostumbrada a escuchar en inglés todos los días y que solamente habla en español en su casa? O sea, no me parece una mala idea en realidad. Si sabes inglés, ahí también tienes una ventaja diferencial contra todos estos. Ya tienes 2 cuadras adelante. Ahorita hablar inglés, olvídate, es una ventaja grandísima. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Me puedo ir? Sí, dime, perdón. Buenas tardes. Quería consultarle cómo, a través de su experiencia como docente, a nosotros, los jóvenes que llevamos este taller de audiovisuales, cómo incentivar tal vez a crear estos podcasts, ¿no? Como una manera de repente rentable o más como una manera tal vez de promover tal vez alguna información buena para el oyente, ¿no? Mira, ahorita ustedes están en una época bien bacán porque todavía en su mayoría en su casa los mantienen, no tienen obligaciones. Eso es así, en mi caso también era lo mismo. Entonces tienen esa ventaja también, que ustedes pueden ir haciendo cosas por su cuenta sin necesidad de preocuparse de qué cosas van a comer mañana. Porque de eso se van a preocupar en unos años más todavía. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, incursionar en esto? En aprender a manejar una plataforma que te puede servir como un medio de comunicación adicional. Ponte que tú vas a relaciones públicas, no vas a periodismo, pero empiezas a trabajar en una empresa que necesita, no sé, que comunicarse con la comunidad y en la comunidad solamente escuchan radio. Pero estás en una empresa que no puede de repente pagarse un espacio de radio todos los días en esa comunidad. ¿Qué tal si tú agarras y puedes hacer pedazos de contenido en audio de manera digital? Vas y solamente contratas a la radio para que lo pase, la radio local. ¿Me entiendes? O sea, aprender otras cosas, las otras cosas que te enseñan aquí en la universidad, en realidad sí es muy importante. Sí es muy importante porque te da otras capacidades que van a complementar la labor que tú vas a hacer profesionalmente cuando salgas. O sea, no tienen ustedes que descartar ninguno de los otros conocimientos que ya tienen, porque de alguna u otra manera les va a servir. Entonces, ahorita que todavía están en la universidad, aprovechen y prueben. Armen su blog, abran su canal de YouTube, abran su podcast, hagan lo que quieran, prueben, vean si les funciona, aprendan a utilizar las herramientas. Es preferible que sepan, por lo menos desde una mirada muy básica, cómo funcionan estas cosas, a que salgan, terminen su carrera y que de repente alguien les pregunte, oye, ¿alguien sabe hacer un video? Y ustedes, ahí no me acuerdo. Y de repente, por eso, te pierdes una oportunidad de avanzar en tu trabajo. O sea, yo conozco casos de chicos de acá de la universidad que han pasado a practicar por el diario y que luego han tenido, no les miento, oportunidades así, que estaban en su oficina, de repente estaban trabajando en marketing y era, oye, necesitamos hacer un videíto solamente para uso interno. ¿Quién sabe? Y por ahí, yo. Y de pronto esa chica, ese chico empezó a encargarse, además de su trabajo regular, a hacer los videos. Entonces ya se hizo un poquito indispensable en su trabajo, porque es el chico de los videos, pues la chica de los videos. Ja, ja, ja. Pero ¿a quién vas a votar? ¿Al que no hace videos o al que hace videos? Si te sirven los videos. ¿A quién vas a votar? ¿Al que escribe bien o al que no escribe bien? ¿O al que te puede escribir, hacer videos, hacer audios? ¿Sabes? O sea, todos los cursos sirven. Así vayas a la especialidad a la que vayas. Se los digo por experiencia. O sea, este tipo de charlas en las que ustedes se quedan dormidos, porque yo también me he quedado dormido cuando estaba en la universidad, tú te das cuenta que las aprovechas más cuando estás afuera, porque es información muy rica que te dan profesionales que han pasado por un montón de cosas, sino que uno, estando joven, no las aprovecha. Y es más, uno paga por escuchar a esta gente hablar, y ustedes lo tienen gratis. Así que tienen que aprovecharlo. ¿Algo más?
¿Cómo me animé? Como te digo, lo que pasa es que empecé a conversar con amigos que hacían esto. Por ejemplo, tengo suerte de tener amigos en Chile, de tener amigos en Argentina, y que hemos conseguido en comisiones fuera del país. Y, por ejemplo, muchos de ellos tienen segmentos en emisoras radiales, segmentos de tecnología. Eso acá es imposible, a menos que estés en RPP, que estés en Capital. O sea, en una radio de música, que de pronto en el programa que va de 6 a 9 de la mañana, tengas 5 minutitos hablando de tecnología. Imposible, ¿verdad? Pero en otros países sí los tienen. Hay columnistas de radio y hay otra cultura. Hay la cultura de escuchar a la gente hablar en radio. Entonces, después vi que en esos países también han empezado a desarrollar mucho el tema del podcast. Y este espacio de radio alternativa, por decirlo de alguna manera, está creciendo muy rápido. Y como le comentaba a Galo, le digo, oye, yo lo que dije es, acá no pasa esto. O sea, yo conozco un montón de gente que hace podcast, pero no salen, nadie los conoce, no sale mucho a flote. Entonces, a ver, ¿por qué no hacerlo y empujar un poco el carro a ver si funciona? Y no solamente para mí, sino para el resto que también está haciendo esto. Entonces, por eso que yo y Gabriel y yo estamos aprovechando todas las oportunidades que tenemos como esta para dar a conocer nuestro proyecto y para que la gente sepa, así no nos escuche, pero que se anime por lo menos a probar qué cosa es un podcast, y si le gusta, que escuche el que le gusta. Pues, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Los aplausos para Bruno Ortiz por compartir sus conocimientos y su experiencia. Bruno, muchas gracias por estar aquí. Te hago entrega de un certificado. Chicos, por favor, un aplauso para Bruno nuevamente.